Buenas tardes, bienvenidos todos al encuentro virtual del día de hoy, el primer encuentro virtual de Matemática 2, específicamente la unidad 1. Su facilitador, mi persona, Francisco Fernández. Si no me equivoco, estuvimos trabajando en Matemática 1. Y hoy pues vamos a iniciar las actividades de Matemática 2. No sin antes decirle que ya, bueno, hace más de un mes están activos allí eh, todas las unidades a desarrollar completas, la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, donde voy a habilitar la evaluación respectiva ya para la unidad 1 y supongo, y así debería ser, que ya ustedes han desarrollado esa unidad 1, todos los contenidos que aparecen allí, recordándoles que al principio de cada unidad aparecen las actividades a realizar en dicha unidad. Allí están plasmados los contenidos que se van a desarrollar, los objetivos que queremos alcanzar, al igual que todas y cada una de las actividades que están allí, los videos que allí aparecen, los PDFs que allí están, que la intención es que ustedes revisen y vayan practicando de manera tal que tengan un aprendizaje significativo y en el momento que se activen las evaluaciones, pues ustedes las puedan desarrollar de la mejor manera posible. Recuerden que a veces, pues bueno, buscamos ayudas de varias maneras y a veces esas ayudas funcionan de manera eh, parcial, por decirlo de alguna manera, porque si bien a veces tenemos buenos resultados en la evaluación, ¿cómo está nuestro aprendizaje? Y recordarles que la función principal de una carrera, de estudiar, es el aprendizaje que se adquiere, no solo la calificación. No estoy diciendo que la calificación no es importante, pero a mi juicio y a juicio de muchos, lo más importante es el aprendizaje que alcanzamos y que tenemos. Entonces, no siendo más, en vista de que el tiempo pues no es tan largo, comenzamos con la unidad 1 de la asignatura Matemática 2. En esta unidad vamos a revisar el tema de las derivadas, iniciando, por supuesto, con la definición. Vamos a revisar la ecuación de la recta en su forma punto, la pendiente a una curva, la derivada como tasa de variación, reglas básicas de las derivadas, dentro de las cuales vamos a tener la derivada de la suma, la diferencia, la derivada de la diferencia, la derivada del producto, la derivada de un cociente. También vamos a revisar la regla de la cadena, de la potencia. Vamos a distinguir entre la diferenciación de funciones logarítmicas y la diferenciación de funciones exponenciales. Vamos a tratar en este encuentro del día de hoy, eh, a tratar de abordar todos estos puntos, pero claro, de una manera bastante eh, corta. Ustedes tienen la responsabilidad de profundizar con las actividades y con el contenido que está en el aula virtual. Antes de comenzar con la definición de la derivada, quiero recordarles que, bueno, tenemos allí la sección de preguntas, vamos a llamar, de comunicación con el docente y con los estudiantes. Si ustedes me preguntan, estoy para responderles, para aclararles cualquier duda, cualquier situación, ayudarles en lo que pueda y guiarlos. Si, por el contrario, no me realizan ningún tipo de preguntas, yo asumo que todo está marchando bien y que todo está correcto. Allí estamos para ayudarles. La derivada. La definición de la derivada nos dice lo siguiente. La derivada de una función f es otra función f apóstrofe. Ese apóstrofe se lee como f', cuyo valor en cualquier número c es f' de c va a ser igual al límite
de la función de C más H menos la función de C, todo eso entre H cuando H tiende a cero. Ya nosotros inicialmente el año pasado en matemática revisamos lo que es la derivada, que quiere decir que aquí tenemos como una especie de refuerzo de ese tema, ¿no? Y claro, vamos a profundizar en algunos otros puntos que no vimos en esa ocasión. Pero la definición de la derivada sí la vimos para ese momento, ¿sí? Y tenemos que es esa ecuación. Siempre que el límite exista o no sea infinito o menos infinito. Si este límite existe, decimos que f es diferenciable en C, diferenciable, derivable, ¿correcto? Si el límite existe. Eh, Cuando vamos a determinar una derivada, decimos que recibe el nombre de diferenciación. La parte del cálculo asociada a la derivada se denomina cálculo diferencial. A veces escuchamos esa palabra. Vamos a estudiar el cálculo diferencial. Eso nos suena no sé, como que da miedo. Pero bueno, no es otra cosa que las derivadas, ¿sí? El estudio de las derivadas. Vamos a revisar algunos ejemplos. El primer ejemplo. Sea la función f de x igual a 13x menos 6 y nos piden encontrar f' de 4, ¿sí? F' es la derivada, ¿verdad? Vamos a revisar cómo hacemos eso, teniendo en cuenta nuestra definición que tenemos acá en la parte superior. Y la vamos a copiar aquí para recordarla. F' de C es igual al límite cuando h tiende a cero de f de C más h menos f de C entre h. Bueno, vamos a revisar el primer paso. El primer paso consiste en sustituir acá y sustituir acá, es decir, sustituir nuestra función. Fíjese, la función f de x igual a 13x menos 6 en nuestro caso, y debemos sustituirla en el numerador. ¿Qué debemos hacer? Fíjense. Entonces, para el ejemplo, me dice que encuentre f' de 4. F' de 4. F' de 4. Donde C, en este caso, pasa a ser ese número. ¿Por qué? Porque fíjense, f' de C es igual a f de C más 4. Entonces, f' de 4 será 4 más h. Perdón, a C más h. Aquí será 4 más h. F' de C es igual a f de C. Entonces, f' de 4 será a f de 4. Se mantiene, simple y llanamente voy a sustituir en nuestro caso lo que nos piden acá. Hecho eso, entonces procedo ahora sí a ir a mi función. ¿Cuál es mi función? Mi función es 13x menos c. Fíjense bien, 13x. ¿Quién va a ser x aquí? 13x. ¿Quién va a ser x? Bueno, x es esto que tenemos acá para la primera función. 4 más h es x. Entonces, si tenemos 13x, ¿qué tenemos que colocar? 13, y en lugar de x vamos a colocar, entre paréntesis por supuesto, 4 más h, como efectivamente lo hacemos. Menos 6, porque 6 es un número, una constante. Entonces no varía para nada. ¿Estamos claros? Bien, ya sustituimos la primera parte de nuestra función. Ahora vamos a sustituir la segunda parte, que es f de c. Entonces, ¿quién es c? Seguimos con nuestra función 13x. Entonces será lo que aparece aquí. En este caso es 4. En el caso anterior era 4 más h, aquí es 4. Entonces, donde aparezca x, vamos a sustituir por el valor que aquí nos aparece, el valor de c. Entonces, 13x, entonces será 13 por 4 menos 6 por lo que dijimos anteriormente. Entre h, pues no conocemos el valor de h y mantenemos todo eso, fíjense. Seguimos así.
Una vez hecho eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues resolver lo que tengamos que resolver. Y aquí estamos en presencia de la propiedad distributiva. Entonces decimos 13 por 4, 13 por h, ¿verdad? Solamente para este solo miembro, porque el 13 solo me afecta a lo que está en el paréntesis. Entonces 13 por 4, aquí lo tenemos que es 54, y 13 por h simple y llanamente más 13h. El 6 lo dejamos tal cual porque no se ve afectado por nada. Y ahora vamos a restar ¿a quién? A la siguiente parte de nuestra ecuación, que sería 13 por 4, porque el 13 solo afecta al 4, será 54, y el 6 me queda tal cual. ¿Qué hacemos? Seguimos resolviendo lo que podamos resolver. Entonces aquí, ¿qué hago? Quito los corchetes, quito los paréntesis, ¿verdad? Porque ya no tendrían sentido. 54 más 13h, menos 6, menos 54 menos 6. Claro está, tenemos que tener en cuenta los signos. Ojo, los signos. En la primera parte, 54 positivo, no hay problema. Más 13h positivo, no hay problema. Menos 6, no hay problema. Pero ahora fíjense, el signo menos que está antes del corchete nos afecta a todo lo que esté dentro del corchete. Por lo tanto, menos por más, que es el signo del 54, entonces nos va a dar menos, entonces ahora será menos 54. Y por el contrario, menos por menos, que es el 6, el signo del 6, entonces me va a dar ahora más 6. Tienen que tener cuidado porque a veces llegamos hasta este punto y no tomamos en cuenta los signos y bueno, hasta ahí llegamos y fallamos, ¿correcto? Hecho esto, podríamos hacer ordenar. Pero bueno, antes de ordenar, yo preferiría cancelar algunos valores que se me cancelan. Y así como que reduzco mi ecuación. Fíjense, allí tenemos el 54 positivo. Si seguimos, nos conseguimos con el 54 negativo. Entonces, si tenemos 54 positivo y 54 negativo, pues se restan y me da cero. Y lo mismo ocurre con el número 6. Tenemos menos 6 y tenemos más 6. Y vendrían a cancelarse. Vamos a revisar y efectivamente se cancelaron. Entonces, en el numerador solamente me queda 13h y en el denominador me queda 13h. ¿Qué ocurre? Seguimos reduciendo y cancelando lo que podamos cancelar. Entonces, tenemos que si h está en el numerador, multiplicando, y h está en el denominador, dividiendo, ¿qué ocurre? Se nos cancela. Claro está, voy a aclarar algo. Se nos cancela en el sentido de que al dividir h entre h nos da como resultado 1. Y 1 multiplicado por 13, pues nos queda el mismo número 13. Esto lo digo porque muchas veces lo cancelamos y asumimos que es 0, y 0 multiplicado por cualquier número nos va a 0, no es lo mismo. Entonces, hablamos de cancelación, pero porque h entre h es 1 y 1 multiplicado por cualquier número es el mismo número. Entonces ya me quedaría que f' de 4 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 13. ¿Qué ocurre? Bueno, ahora voy a sustituir. ¿Qué es lo que voy a sustituir ahora? Donde aparezca h, voy a sustituir por 0. En nuestro caso, no existe ninguna h, por lo tanto, está solo el 13. Entonces concluimos que f' de 4 va a ser igual a 3. Bien, veamos rápidamente otro ejemplo. Y cuando digo rápidamente es por cuestiones de tiempo y el tema es un poquito largo. Entonces vamos ahora a revisar esta otra función. Sea f de x igual a x cubo más 7x. Y nos piden que encuentren f' de c. Siempre no nos dan un número. Entonces es interesante revisar esto. ¿Qué hacemos? Primeramente copiamos nuestra ecuación, ¿sí? Por definición, que es la que tenemos arriba. Y ahora vamos a proceder a sustituir tal cual y como lo hacíamos hace un rato, que es lo que primero que tenemos que sustituir, sustituir nuestra ecuación. Fíjense, ¿sí? C más h al cubo más 7c más h menos c cubo más 7c. Les voy a realizar la explicación rápidamente, pero ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Mi función x al cubo más 7x. Donde aparezca x, voy a sustituir por el valor de x, que en este caso para la primera parte es c más h. Entonces aquí dice
x al cubo. Entonces sería c más h, que es el valor de x. Y como está elevado al cubo, todo lo elevamos al cubo. Más 7x. 7. Entonces tenemos el 7, ¿verdad? Acá, por x. ¿Quién es x? C más h. Y eso lo cerramos entre corchetes y vamos a colocar menos, porque aquí aparece menos, de f de c. ¿Quién es c? Seguimos. C, en este caso, nos va a sustituir donde aparezca x, el valor de x. Entonces, x cubo, c, entonces sería c al cubo, más 7x. 7. ¿Quién es c? ¿Quién es x? Perdón, c. Entonces, fíjese, donde esté la x, vuelvo y repito, sustituimos según sea el valor que nos aparece ahí. Y todo entre h. Seguimos, aquí se me fue el 4, pero realmente es c. Me disculpan. Más, voy a ir corrigiendo de una vez porque bueno, se me fue. Me quedé con la C en el ejercicio, perdón, con el 4 en el ejercicio anterior y aquí lo copié. Pero bueno, estamos para corregir. Estamos para corregir. Corrijámoslo de una vez para que no vaya a quedar el error allí. La clase queda grabada y alguien que la vea, entonces de repente se puede confundir. Ya la corregimos. Entonces volvemos. Volvemos al ejemplo. Ok, entonces ahora sí. F' de C va a ser igual a ¿qué? Voy a resolver el ejercicio que allí las operaciones que allí me aparecen. Entonces, al primero tengo una diferencia de cubos en la primera parte de C más H al cubo. Entonces, bueno, tenemos que es el primero al cubo, que sería C, que es el que aparece al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, que sería 3 por C al cuadrado, que es el primero, por H, eh, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, entonces 3 por C, que es el primero, por H al cuadrado, que es el segundo, más el segundo al cuadrado. Hasta el H al cubo sería lo que nos va a corresponder, ¿verdad? Hasta aquí nos va a corresponder a la primera parte. Ahora vamos a proceder con 7 que multiplica a C más H. Entonces, ¿qué estamos expresando aquí? Una propiedad distributiva sería 7 por C, 7 por H, lo que cual nos quedaría 7C, 7 más H, y como es positivo, pues no nos altera para nada. Luego, menos, y este signo sí nos va a alterar, menos C, que tiene signo positivo, entonces nos quedaría menos C al cubo, y más 7C, como aquí tiene más, al multiplicar más por menos, se nos va a convertir en menos 7 entre H. Resuelto esto, entonces hacemos igual que el anterior, buscamos los términos que se nos puedan cancelar, comenzamos a revisar, conseguimos C al cubo positivo, luego conseguimos C al cubo negativo, se nos cancela, ¿verdad? Continuamos, conseguimos allí 7 menos 7C y conseguimos 7C, los cancelamos, ¿correcto? Hecho esto, entonces, bueno, reordenamos nuestra ecuación y seguimos que f' de c es igual al límite cuando h tiende a cero de ¿qué? De 13 cuadrado más 13h al cuadrado más h al cubo más 7h. ¿Qué puedo hacer allí? Bueno, fíjese que el h es un factor común. Si ustedes lo revisan allí, entonces lo puedo sacar y digo que h es igual a ¿quién? A 3 por c al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya saqué la h más 3 por C por H. ¿Por qué? Porque H al cuadrado es igual que H por H y ya saqué una H. Más H al cubo, que sería lo mismo de H por H por H. Si saco una, me quedaría solo 2H, que sería H al cuadrado, más 7H y esa H la saqué ya. Entonces me queda la H por fuera. Entre H, como hace un rato lo hicimos en el ejercicio anterior, H que multiplica, H que divide, me dan 1 y 1
por cualquier otro número o por cualquier otra expresión en la misma expresión, entonces, ¿qué nos quedaría? Solo lo que está dentro del paréntesis. ¿Estamos claros? Bien, ya entonces tenemos hecho eso. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Como el siguiente punto. Vamos a sustituir a h por cero. Donde aparezca h, vamos a sustituir por cero. Entonces, fíjense, en el primer término, 13 al cuadrado, no me aparece h. No tengo que sustituir nada. Lo dejo tal cual como está y allá aparece. Más 3 por c por h, sustituyo a h por cero. Al sustituir h por cero, el producto que está allí, que es multiplicar por cero, multiplicar por 3 me da cero, entonces desaparece. Luego sustituyo nuevamente h cuadrado por cero al cuadrado y eso me va a dar como resultado cero. Y el 7 no tiene h, lo dejo tal cual. Por lo tanto, la derivada o la f' de c, que es lo que nos pide la derivada, va a ser igual a 3c cuadrado más 7. Y eso mediante el término de la definición. Continuamos. Ecuación de la recta en su forma punto pendiente a la curva. Vamos a ver el siguiente gráfico. Oh. En una recta tangente a una curva en un punto, su pendiente es la derivada de la función en dicho punto y se expresa de la siguiente manera. Tangente de beta es igual al límite cuando h tiende a cero del diferencial de y entre h, y eso nos va a dar como resultado f' de a. Fíjese, en una recta tangente tenemos que estar claro qué es una tangente, que es una recta tangente. Ya vamos a revisar. Fíjese la ecuación, el gráfico que tenemos acá, ¿sí? Si ustedes revisan este gráfico, ven en el lado izquierdo y tenemos f de a y acá tenemos f de a más h. Y es lógico porque es el mismo f de a, pero sumado con tantos números como sea necesario que no los conocemos, entonces le colocamos h, ¿verdad? Y al igual, aquí en vez de f de a, que es la función de a, aquí tenemos a, el punto a y al punto a más h, ¿sí? Aquí tenemos nuestro ángulo beta. Revisamos, fíjese, ¿cuál es nuestra función? La que aparece allí en rojo. Esa es nuestra función y esa es la que nosotros queremos determinar, la derivada. Y dice, en una recta tangente a una curva en un punto. ¿Cuándo hablamos de que una recta es tangente? Bueno, cuando corta la curva en solo uno de sus puntos, en solo uno de sus puntos. Entonces, si observamos aquí, vamos a ver cuál será la recta tangente, la verde o la azul. Entonces miramos el azul, fíjese, el azul viene, me corta aquí en P y me corta en Q. Quiere decir que me corta en dos puntos la curva. Por lo tanto, esa la tomamos como secante. Y la tangente, fíjese, la verde solo me corta en P. Entonces, esa es nuestra recta tangente, por lo tanto, ese es al que se refiere nuestra f' de A. Esto es gráficamente, ¿sí? Bien. Bueno, aquí tenemos nuestro ángulo beta y aquí revisamos que también tenemos otro ángulo, ¿verdad? Que todo este sería nuestro ángulo alfa, ¿sí? Fíjense. Correcto. Entonces, si seguimos esta recta y seguimos este mismo sería el beta. Bien. Revisado esto gráficamente, entonces decimos que la recta tangente a la curva, a una curva en un punto. Asimismo, bueno, ese es el nombre del gráfico. Asimismo, la recta tangente a una curva en un punto es aquella que pasa por el punto A, f de A. Fíjese, miremos otra vez aquí. A, f de A, ¿ve? Es el que pasa por ese punto. Y cuya pendiente es igual a, que es f' de A, esa es su pendiente, que es lo que nos está diciendo aquí la definición. Una vez que se conoce la pendiente de la recta y los puntos por los que se pasa, su ecuación es y menos f de a igual a f' de a que multiplica a x menos a. Esa es la ecuación que nos resulta. Y esa es la que nos va a permitir realizar algunos cálculos. Veamos algún ejemplo con respecto a esto. Creo que ya identificamos bien. Es importante tener los conceptos claros de qué es una recta, qué es una secante, entre otros, ¿sí? A veces nos hablan de una bisectriz, tampoco sabemos. Todo eso tenemos que tenerlo claro a este nivel para poder trabajar con esta situación y no confundirnos. Entonces, el ejemplo. Me dice allí, hallar la ecuación de la recta tangente a la parábola
y igual a x cuadrado menos 5x más 6, que es paralela a la recta 3x más y menos 2 igual a 0, la parábola. Fíjense, ¿no? Podríamos tomar en este caso que el gráfico, esta parte roja, es una parte de la parábola, ¿sí? Claro, aquí faltaría la otra parte que sigue y habría hacia arriba, ¿no? En la parte izquierda, ¿no? Pero suponemos que esto es una parte de la parábola. Y luego nos dice la recta, que es 3x más y. Entonces sería esa recta que está, el azul, ¿no? Más o menos para que hagamos una analogía y más o menos llevamos la secuencia. Luego vamos a ver cómo hacemos para resolver eso y llegar a, a f' de A. Bueno, el primer paso, así se los coloqué. Entonces, de la ecuación de la recta, despejamos y. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Esta que nos da la segunda, 3x más y menos 2 igual a 0. Entonces, tengo que despejar y. Al despejar y, ¿qué hago? Paso al lado derecho o al lado derecho de la igualdad, paso el 3x como menos 3x y paso el 2, que es negativo, lo paso positivo. Y entonces nos quedaría y es igual a 3x más 2. Una vez haga esto, entonces la pendiente de la recta es la derivada de la recta. Recuerde, estamos apenas consiguiendo la pendiente de la recta. ¿Cómo derivamos esto? Bueno, recordando lo que vimos en el primer año de matemática, ¿cuál es la derivada de 3x? Bueno, no es otra cosa que multiplicar el exponente de x. ¿Cuánto es en este caso el exponente de x? 1. Lo multiplicamos por menos 3, nos va a dar menos 3. Y nos quedaría, le restaríamos 1, entonces nos quedaría solamente 3. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Entonces, simplemente nos queda menos 3. Esa sería f' de A. Fíjense. Si antes de seguir, nos vamos aquí a la ecuación final, fíjense, ya conseguimos f' de A, que está aquí, miren. ¿Sí lo observan? Este es f' de A. Ya lo conseguimos. Magnífico. Tercero, las dos rectas paralelas deben tener la misma pendiente. Por lo tanto, derivamos la ecuación de la parábola. ¿Cuál es la parábola? Bueno, esta es la parábola. X igual a x cuadrado menos 5x más 6. Entonces vamos a proceder a derivarla. Al igual que hicimos la anterior. X cuadrado. Para derivar x cuadrado, ¿qué hacemos? Multiplicamos el exponente por el número que antecede a la x, que sería 1. 2 por 1 sería 2. Y le restamos 1 al exponente. Entonces sería 2x a la 1. En este caso lo vamos a colocar en términos de A, por practicidad. Sí, pero puede ser X. Menos la derivada de 5X, lo mismo. El exponente lo multiplicamos por el que acompaña a la X, sería el exponente 1 por 5 o por menos 5, menos 5. Y le restamos 1 a X, entonces me quedaría solo menos 5. Y como lo dijimos anteriormente, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, me quedaría que f' de A es igual a 2A menos 5. Bien, entonces, como estamos hablando, que siendo la misma pendiente para las dos, ¿qué hacemos? La igualamos. Entonces, decimos que 2A menos 5 es igual a menos 3. ¿De dónde salió eso? Bueno, de este f' de A, que no es otra cosa que la pendiente de la parábola, por f' de A, que es igual a menos 3, que es la pendiente de la recta. Entonces, los igualamos. Luego que los igualemos, entonces despejamos a, que es el valor que queremos encontrar. ¿Qué hacemos? Bueno, pasamos lo que sea necesario al otro miembro, al otro lado de la igualdad. Entonces, tenemos menos 5, nos pasaría a sumar a 3 y nos quedaría 2A, que al estar multiplicando 2 pasa a dividir. Entonces nos quedaría que A es igual a menos 3 más 5 entre 2. Y si realizamos esa operación, nos quedaría 2 entre 2, ¿verdad? Que es igual a 1. Por lo tanto, ya tenemos A, que es 1. Seguimos. Como cuarto paso, sustituimos el valor en la ecuación de la parábola.
La parábola la tenemos acá, ¿verdad? En la parte superior, x cuadrado menos 5x más 6. ¿Qué valor vamos a sustituir? El valor de a o el valor de x, pero es el valor, por practicidad lo colocamos a. Entonces, es uno. Entonces, ¿cuánto vale x? Uno. Como está al cuadrado, pues lo elevamos al cuadrado. Menos 5 por x. ¿Cuánto es x? Uno. Más 6. Al resolver eso me quedaría x al cuadrado, que es uno al cuadrado, que es uno, menos 5 por uno, que es 5, más 6. Entonces, fíjese, el valor al resolver me quedaría uno menos 5, que sería 4 más 6, me terminaría dando, aquí está, uno menos 5 más 6, nos terminaría dando 2. Por lo tanto, y toma el valor de 2. Ahora, eh, observamos que y toma el valor de 2, x, que es a, toma el valor de 1, entonces tenemos nuestro punto que está aquí, fíjese, este punto P, si lo vemos en la gráfica para que nos guiemos aquí, este punto P sería para nuestro ejercicio el punto 1, 2, ¿sí? 1 para las X, es decir, el valor de A, si ustedes se dan cuenta, por eso es que lo tomamos A por practicidad, ¿ve? 1, y para la Y o las ordenadas sería 2, y ese sería el punto donde nos va a cortar la tangente, ¿verdad? Hecho eso, entonces vamos a terminar o vamos a finalizar aplicando la ecuación de la recta de punto pendiente. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Esta que tenemos aquí a la parte izquierda, donde dice que y menos f de a es igual a f' de a, que multiplica a x menos a. Bueno, sustituimos los valores, ¿verdad? Y menos 2. ¿Por qué 2? Porque f de a es 2. Así lo calculamos. Y 3, que es el valor que nos dio aquí de f' de a, ¿verdad? Miren, aquí lo ven aquí arriba, f' de a, 3, que multiplica a x menos 1. ¿Por qué a menos 1? Porque es x menos a y por eso colocamos por practicidad a aquí, que es el valor de 1. Hecho esto, pues lo que hacemos es resolver y nos quedaría que y va a ser igual a 3x más 5. Entonces, allí está, eh, nuestra f' de a, ¿correcto? Bueno. Como nota final, vamos a colocar allí, que note que como la recta es paralela a la curva dada, tienen la misma pendiente, ¿sí? La recta es paralela, entonces por lo tanto tienen la misma pendiente en este caso. Seguimos, y voy a acelerar un poquito más. La derivada como tasa de variación. Dada una función f de x, llamamos tasa de variación al número que representa el aumento o disminución que experimenta la función al aumentar la variable independiente de un valor a otro valor b. Bien, entonces la tasa de variación de f de x entre a y b siendo, ojo, a menor que b es igual a ¿quién? A f de b menos f de a. Fíjese, lo importante, siendo a menor que b. Entonces, por eso es que restamos primero b, se lo restamos a A, por el caso, el hecho de ser mayor. Entonces, tenemos TB. ¿Qué significa TB? TB significa la tasa de variación del par ordenado AB va a ser igual a F de B menos F de A. Es decir, esto que está aquí en la parte superior, tasa de variación, lo estamos traduciendo a esta ecuación. Tasa de variación de AB va a ser igual a f de B menos f de A. Bien, seguimos. Ahora vamos a revisar la tasa de variación media de una función f de x entre esos valores a y b, manteniendo que a es menor que b. Entonces, la definíamos que la variación media se producía en el intervalo. Entonces, fíjense que aquí, ¿qué ocurre? TBM sigue siendo la tasa de variación, M, que significa media del par ordenado AB. ¿Va a ser igual a qué? A la misma definición de la tasa de variación, simplemente que vamos a dividir en este caso entre B menos A. Fíjense que en la parte superior es la función de B menos la función de A y en el denominador aparece simplemente B menos A, atendiendo a que A es menor que B o B es mayor que A.
Si en el lugar de B, al segundo punto lo llamamos A más H, la fórmula anterior nos quedaría de la siguiente manera. La tasa de variación media es igual a A, A más H. ¿Quién es A más H? B. Va a ser igual a F de B, ¿verdad? Que en este caso lo vamos a reemplazar por A más H menos F de A, entre B, que ya dijimos que lo vamos a reemplazar por A más H menos A. Resolviendo, entonces nos quedaría que F de A más H menos F de A va a ser igual a H. ¿Verdad? Creo que lo ven claramente. Aquí tenemos en el denominador un A positivo, un A negativo, lo cancelaríamos y me quedaría un H simplemente en el denominador. Por lo tanto, la tasa de variación media, su ecuación sería F de A, que la función de A más H, menos la función de A entre H. Y si ustedes revisan, va apareciendo a una que vimos hace un momento atrás. Entonces, fíjense, si hacemos H muy pequeño, tenemos una información precisa de lo que ocurre en el punto de las abscisas, A. Y hacer H muy pequeño es hacerlo tender a cero. Pues bien, cuando hacemos H tender a cero, en la tasa de variación media, llegamos al concepto de la tasa de variación instantánea. Es decir, la tasa de variación instantánea en un punto es el límite cuando H tiende a cero de la tasa de variación media en el intervalo a H. Ahora ya vamos a involucrar aquí el límite y se va a parecer mucho más a la ecuación que estamos viendo. Fíjense. Entonces, tasa de variación instantánea de A va a ser igual al límite de la tasa de variación media de A, A más H, siempre que el H tiende a cero, y nos quedaría que el límite cuando H tiende a cero es igual a F de A más H menos F de A entre H. Entonces se parece mucho, para no decir que igualita, a la ecuación de la definición. Y esto precisamente nos lleva al concepto de la derivada en un punto, la variación instantánea en un punto. Así la derivada de una función f de x en un punto de abscisa x sub 0 se define como el límite, y lo tenemos aquí, f' de x sub 0 en un punto 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 entre h. Bien, vamos a revisar las reglas para encontrar la derivada. El proceso de encontrar la derivada de una función de manera directa a partir de la definición de la derivada, esto es, estableciendo el cociente de diferencias. Fíjense, aquí presentamos nuevamente lo que acabamos de revisar, ¿sí? La definición de la derivada, y lo que vamos a hacer es evaluar. Entonces, si evaluamos el límite, puede consumir tiempo y ser tedioso. ¿Correcto? Y en realidad, pues sí, pero es importante revisarlo. Entonces vamos a desarrollar herramientas que nos permitan acortar el largo proceso de hecho. Nos permitirá encontrar derivadas de funciones que en apariencia son más complicadas. Revisemos aquí. Entonces vamos a hablar del teorema de la regla para la función constante. Fíjense, decimos que si f de k, perdón, f de x es igual a k, donde k es una constante, entonces para cualquier x, f de prima de x es igual a cero. Esto es, entonces fíjese ahí, derivada de x de k va a ser igual a cero, está en verde. Vamos a revisar rápidamente cómo es y por qué es eso. Inicialmente colocamos la ecuación eh, de la definición, ¿sí? Entonces, allí tenemos, recuerden que la función, en este caso, ¿quién es? La función k. Entonces, x más h, ¿quién será? K. Y f de x, ¿quién será? K. Porque eso es lo que decíamos, que tenemos que sustituir por la función entre h. Si tenemos k menos k, esto será igual a cero. Y cero entre h, ¿cuánto es? Es cero. Por lo tanto, tenemos que el límite cuando h tiende a cero, de cero. Ahora sustituimos donde aparezca h por cero, y como no tenemos ninguna h, nos queda que f' de x es igual a cero. Entonces,
La regla de la función constante me dice que la derivada de cualquier constante va a ser igual a cero. Fíjese, en estos casos vamos a demostrar algunos. Y de allí aparecen estas famosas tablas de derivadas que utilizamos. Pero aparecieron a partir de esto, a partir de la definición. Vamos a revisar ahora el teorema de la regla para la función identidad. De igual manera, ¿verdad? Entonces, si f de x igual a acá, entonces f' de x igual a uno. Esto es, derivada de x igual de k es igual a uno. Colocamos nuevamente nuestra definición, sustituimos, ¿verdad? Entonces me quedaría x más h menos x, por lo que hemos visto anteriormente, donde tenemos que sustituir entre h. Luego, si resolvemos, en el numerador me aparece una x positiva, una x negativa, por lo tanto se me cancela y me quedaría h sobre h, y tenemos que h entre h es uno, por lo tanto me quedaría que f' del límite, cuando h tiende a cero, de uno, sustituimos donde aparezca h por cero, como no tenemos nada, pues nos queda que f' de x igual a uno, y podemos constatar la regla de la función identidad. Vamos con la regla para la potencia. Tenemos otra regla que nos dice que si f de x es igual a x a la n, donde n es un elemento, perdón, donde n es un entero positivo, entonces f' de x es igual, fíjese, n, ¿quién es n? Nuestro exponente. Va a multiplicar a quien acompaña a la x, y el exponente le vamos a restar 1. Esto es, diferencial de x es igual a x a la n, que es igual a n por x a la n menos 1. Parte de todo esto lo desarrollamos en matemática 1. Y aquí pues estamos recordando y complementando esa situación. Entonces revisamos aquí. El diferencial de x al cubo, entonces me dice que es igual a 3x al cuadrado. Fíjese, ¿quién es n? N es 3. Entonces, ¿qué pasa a ser n? N pasa a multiplicar a la x. ¿Quién acompaña a la x? Acompaña a 1, entonces 3 por 1 es 3. 3x. Y me dice que al exponente tengo que restarle 1. Como inicialmente es 3, al restarle 1 me quedan 2. Por lo tanto, la derivada de x al cubo vendría siendo 3x al cuadrado. Otro ejemplo sería elevando al 9. Lo mismo. El 9 lo bajamos a multiplicar a la x, 9x, y le restamos 1 al 9, que en este caso sería el exponente. 9 menos 1 nos daría 8. Y si lo hacemos por 100, es la misma situación. En cualquiera de los casos, 100 multiplicaría la x, dándonos 100x, y le restamos a ese 100 1, nos quedaría 100x a la 99. Hablando ahora de la regla del múltiplo constante, y decimos, si k es una constante y f es una función diferenciable, entonces k por f prima de x va a ser igual a k por f prima de x. Esto es, derivada de x de k por f de x va a ser igual a k por diferencial de x entre f de x. Lo que quiere decir que yo puedo sacar la constante fuera de la derivada. Eso es lo que me dice antes de derivarla inclusive. Vamos a ver algún ejemplo. Bueno, acá les coloco que en las palabras una constante k que multiplica puede sacarse del operador de x, que fue lo mismo que yo les dije anteriormente, ¿sí? Un ejemplo, fíjense, tenemos ahora diferencial de x de menos 7x cubo. Fíjense, aquí ¿quién sería la constante? Sencillamente el menos 7. Entonces yo puedo sacar el menos 7 antes de la derivada. Simplemente lo saco. Y me queda diferencial de x al cubo. Entonces, ya fíjense, tengo el 7, lo tengo afuera, y lo que tengo que es diferenciar lo que me queda, que sería x al cubo, que ya lo hicimos hace un rato, donde sabemos que nos queda x cubo a la 2. ¿Por qué? Porque el 3 o el exponente en este caso pasa a multiplicar o acompañar a la x, y tenemos que restarle al exponente 1. Entonces, finalmente nos quedaría menos 7 que multiplica 3x al cuadrado.
Y finalmente, realizando la operación que tenemos allí de menos 7 por 3, entonces tendríamos que es menos 21 de x cuadrado. Entonces, la derivada de menos 7x cubo va a ser igual a menos 21x al cuadrado. Si revisamos otro ejemplo, fraccionario, tenemos que 4x a la 9, perdón, 4 tercios de x a la 9, ¿quién sería nuestra constante? 4 tercios. Entonces lo puedo sacar y me quedaría 4 tercios de la derivada de x a la 9. Me dedico a derivar solamente a x a la 9. Entonces me quedaría 4 tercios de la derivada de x a la 9, que sería 9x a la 8, por lo que ya hemos visto. Y ahora realizamos la operación que nos queda, que sería multiplicar 9 por 4 y dividir entre 3, que sería 36 entre 3x a las 8, lo que nos daría, al dividir 36 entre 3, 12x a la 8. Entonces, fíjese, de allí van saliendo todas y cada una de esa tabla derivada que tenemos, ¿no? Vamos a ver ahora el teorema de la regla para la suma. Y tenemos que si f y g son funciones diferenciables, entonces f más g' de x va a ser igual a f' de x más g' de x. ¿Esto qué es? Pues que podemos separar simple y llanamente la suma de una derivada en dos derivadas de la suma. O podemos diferenciar dos derivadas y sumarlas, ¿sí? Diferencial de una suma de f de x más g de x va a ser igual a la derivada de x por f de x por la derivada de x por g de x. Regla para la diferencia. Esto es para la suma. La diferencia sería la resta, ¿verdad? Bueno, si f y g son funciones diferenciables, entonces f menos g' de x es igual a f' de g menos, aquí hay un error porque me coloqué fue por eh, f' de g menos g' de g. Esto es diferencial de x, f de x menos g de x va a ser igual a de x, f de x menos de g de x. Vamos a arreglarlo de una vez. Acá, ¿verdad? Que fue donde yo cometí el pequeño inconveniente y en vez de coloqué fue un ujú, resuelto. Importante que como esto queda grabado, pues que quede claro. Entonces, si nos ponemos a revisar, pues tanto para la suma como para la diferencia se comportan de la misma manera. Es decir, podemos separarlas eh, en dos diferenciales o en dos derivadas y las restamos o las sumamos según sea el caso. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, para este ejemplo, pues las estamos combinando y decimos que la derivada de x de 5x cuadrado más 7x menos 6 y queremos calcularla. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces la vamos a separar, porque eso es lo que dice, que la diferencial de todo esto la podemos separar en este caso en tres, o podemos separarlas en dos de repente inicialmente. Entonces, fíjense, podemos separar que diferencial de x es 5x cuadrado más 7x menos diferencial de x de 6. Y a su vez podemos separar la otra, diferencial de x de 5x cuadrado más diferencial de x más 7x menos diferencial de x de 6. Y así pues se nos hace mucho más fácil diferenciar cada una. ¿Ve? La diferencial de x de 5x cuadrado, entonces nos quedaría 10x, ¿verdad? Porque el 2 multiplicaría al 5 y le restaríamos 1 al 2. Claro está, esto es ya porque estamos comenzando a tomar un poco más de experiencia en esto, pero si revisamos el teorema anterior, pues podríamos sacar el 5, inicialmente, también. Entonces, fíjese, 10x más derivada de 7x sería multiplicar el exponente por 7, que sería 7, y restarle 1, me quedaría 7, menos, y aquí tenemos el caso del primero, diferencial de una constante, que sería 0. Por lo tanto, al final nos quedaría 10x más 7, nuestra derivada, ¿correcto? Aquí están los dos ejemplos de las dos. Vamos a revisar ahora el teorema de regla para el producto y decimos que si f de x
perdón, si f y g son funciones diferenciables, entonces f por g de x va a ser igual, fíjese, f de x que multiplica a la derivada de g de x, más g de x, la función sola, por la derivada de f' de x. Esto es, en otros términos, lo que aparece en verde, que es tal cual como está allí, pero colocando con la derivada, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, donde decimos que de diferencial de x, que multiplica a 3x cuadrado menos 5 por 2x cuadrado menos 4. Entonces, ¿qué podemos hacerlo? Separarlos. Eso es lo que nos dice aquí. Separarlos en dos, pero separarlos tal cual como nos dice allí. Entonces, podríamos tomar que para nuestro caso, f de x es 3x cuadrado menos 5 y g de x es 2x cuadrado menos x. ¿Qué debemos hacer? Bueno, separarlos. Entonces, lo primero que tenemos que colocar f de x, que dijimos que era 3x cuadrado menos 5, y a eso multiplicarlo por la derivada de g, que sería 2x a la 4 menos x. Más, luego tomamos la función g de x, que sería tal cual, 2x cuadrado menos x, y derivar 3x cuadrado menos 5, que sería la función de x. Fíjense que allí, si nos ponemos a revisar lo que hemos visto anteriormente, nos aparecen varios casos, ¿no? Nos aparece cuando vayamos a derivar, por ejemplo, para derivar esta que es f de x, g de x, nos aparece que, fíjense aquí, 2x al cuadrado, si revisamos aquí la podemos separar en dos inicialmente, y luego aquí nos aparece el de una constante que podemos sacar. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a realizarlo para la definición es un poco más directa. Y la primera, pues, como es la función, la dejamos tal cual. Derivamos esta, que sería 4 por 2 8. Le restamos 1 3 menos x, que sería 1 por 1 1. Le restamos 1 a x, me quedaría 1. Más 2x cuadrado menos x, que sería el g de x, que lo dejamos tal cual. Y diferenciamos el siguiente, que es f de x, sería 2 por 3 6 x porque le restamos 1, me queda x, menos 5 que es una constante que es 0, y nos quedaría de esa manera. ¿Qué debemos hacer ahora? Realizar estos productos, ¿verdad? Y luego la suma. Ya sería cuestión de resolver. Y allí, bueno, 3 aplicaríamos propiedad distributiva, 3x al cuadrado por 8x al cubo, primero, que me da 24x a la 5, luego 3x al cuadrado por menos 1, que me daría menos 3x al cuadrado, después menos 5 por 8x al cubo, que me daría 40x al cubo, ¿verdad? 5 por 8, 40, y luego menos 5 por menos 1, que me daría más 5. De igual lo vamos a hacer de la siguiente manera, 6x por 2x a la 4, que sería 12x a las 12x a la 5, menos 6x por menos x sería 6x al cuadrado, menos 6x al cuadrado. Resolviendo lo que nos queda, 36x a la 5 menos 40x al cubo, más 9x al cuadrado, más 5, sería nuestra respuesta. La regla para el cociente, si f y g son funciones diferenciables, con g de x igual a g de x diferente de 0, entonces f entre g, fíjese, un producto, prima de x, que sería la derivada, sería f de g prima de x menos g de x por f prima de x. Y todo esto entre g al cuadrado de x. Visto de otra manera, lo tenemos aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí lo tenemos, tomando que f de x es 3x menos 5 y g de x, x cuadrado más 7. Resolvemos. Lo primero, pues colocamos x al cuadrado más 7, que multiplica a la derivada de 3x menos 5, y luego dejamos la función 3x menos 5 que multiplica a la derivada de x al cuadrado de 7 entre x al cuadrado más 7, que sería g, todo al cuadrado. Al resolver, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, resolvemos. Primero tenemos que derivar 3x menos 5 sería igual a la derivada de 3x al 5 sería 3. Y al derivar x al cuadrado más 7 sería 2x directamente.
realizamos ese producto, multiplicamos y nos quedaría eh, que la derivada de eso es 3x al cuadrado más 21 menos 6x al cuadrado más 10x entre x al cuadrado más 7 al cuadrado, que es un cuadrado, una diferencia al cuadrado, lo que llamamos. Resolvemos esa diferencia al cuadrado también en el denominador y resolvemos lo que podamos resolver en el numerador, que en este caso sería 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado. Lo podemos operacionalizar, donde me quedaría menos 3x al cuadrado, 10x ordenando, más 21 realizando la operación, ¿sí? Y allí la dejamos. Podríamos, como les dije anteriormente, resolver la diferencia de cuadrados en el denominador y resolver algo más, ¿sí? Bueno, en cuanto a la regla de la cadena, sea y igual a f de u y u igual a g de x, si g es diferenciable en x y en f, es diferenciable en u, que es igual a g de x. Entonces la función compuesta f, g definida por f de g de x es igual a f de g de x. Es diferenciable en x y esto es, como lo ven allí, fg de prima de x va a ser igual a f prima de g de x que multiplica a g prima de x o la derivada. Dicho de otra manera, pues aparece expresada en el denominador, tanto en negrito como en verde, pero es la misma situación. Entonces, si y es 2x al cuadrado menos 4x más 1, todo elevado a la 60, encuentre dx y. Fíjense esta situación, ¿no? Si a veces tenemos un cuadrado o un cubo y se nos complica, imagínense cómo sería 60, ¿no? Si recuerdan, si es un cuadrado, una diferencia de cuadrado es el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si es el cubo, entonces el primero al cubo. Bueno, y así sucesivamente, tres veces el primero al cuadrado por el segundo y así sucesivamente. Entonces, al 60, ¿cómo sería? Para primero resolver eso y después derivarlo, ¿no? Entonces, fíjense cómo se procede. Entonces, dice, consideramos a y como la sexagésima potencia de una función de x. Esto es y igual a u a la 60. Y donde u es igual a 2x cuadrado menos 4x más 1. ¿Qué estamos haciendo allí? Bueno, estamos sustituyendo todo lo que aparece dentro del paréntesis simplemente por u. Entonces ya ese 2x al cuadrado menos 4x más 1, todo elevado a la 60, se convierte en u a la 60. Y ya aquí, pues la cosa se pone un poco más sencilla, por así decirlo. Entonces la función exterior es u a la 60 y la función interna es la que hemos nombrado, 2x cuadrado menos 4x más 1. Por lo tanto, fíjese que si resolvemos la derivada de x de y es igual a du de y por dx de u. Entonces, de x de y sería 60, ¿verdad? U a la 59, porque tenemos u a la 60, entonces sería 60 por u a la 59. Y luego de x de u, que sería, hago la derivada interna de 2x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces, 2x a la 4 sería 4x menos 4x sería 4 porque 1 por 4 es 4 y le quito una x. Y 1 es una constante que la derivada sería 0, nos quedaría 4x menos 4. Hecho esto, entonces terminaríamos sustituyendo la u por el valor inicial. Entonces nos quedaría que la derivada de 2x al cuadrado menos 4x más 1 a la 60 va a ser igual a 60 que multiplica 2x al cuadrado menos 4x menos 1 a la 59 por 4x menos 4. Y se hace de una manera más sencilla y eso es lo que respecta a la regla de la cadena. Ustedes van a profundizar un poco más en las actividades del aula virtual, ¿sí? Vamos a la regla de la función logarítmica y decimos que la derivada de una función logarítmica de la fórmula f de x igual al logaritmo de a
de u de x se obtiene como el coeficiente de la derivada de u de x por la propia función u de x. Y todo ello multiplicando por el logaritmo en base del número e. Esta fórmula se simplifica para los logaritmos neperianos, ya que el logaritmo de e es igual, perdón, el logaritmo de e, el base de e es igual a 1. Entonces se resume que la función de x igual al logaritmo de a de u de x tiende a f' de x, donde u' de x entre u de x por el logaritmo de a de base a por e. Aquí tenemos algunos ejemplos que estamos colocando aquí. Entonces, y es igual al logaritmo de a de 2x cubo más 7. Si vamos a hacer el cálculo según la ecuación que tenemos en la parte superior, la fórmula, vamos a llamarlo, ¿sí? Entonces tenemos que u' de x entre u de x por el logaritmo de a. Entonces, u' de x por u de x por el logaritmo de a. Eso es por propiedad de los logaritmos, ¿verdad? Entonces tenemos que u de x es igual a 2x cubo más 7. Y u' de x entonces sería 6x cuadrado, porque no es otra cosa que calcular nuestra derivada de u de x. 3 por 2, 6, x a la 3 menos 1, 2, entonces sería 6x al cuadrado, y la derivada de una constante de 0 me quedaría 6x al cuadrado. Entonces, aplicando la fórmula, me quedaría 1 entre el logaritmo neperiano de a multiplicado por 6x al cuadrado entre la función, que sería 2x cubo más 7. Y la regla de la función exponencial para derivar una función exponencial de la expresión general f de x igual a a elevado a la u de x se multiplica la propia función por la derivada del exponente. Y todo ello multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. Como un caso particular, hay que resaltar que la función y es igual a e a la x, tiene como la derivada ella misma. Ese es un caso, como lo dice allí, particular. Cuando sea e a la x es ella misma. Por ejemplo, f de x igual a elevado a la u de x. Entonces tenemos que f' de x va a ser igual a la u de x por u' de x por el logaritmo neperiano de a. Y bueno, allí no les coloqué un ejercicio, pero en el aula virtual tenemos varios ejercicios. Y hasta aquí la clase del día de hoy, pues los invito a que revisemos en el aula virtual todas las actividades que tenemos allí, todo el material, comencemos a trabajar para que en los próximos días realicemos la evaluación respectiva a esta unidad. Gracias por su atención.